Los mercados mundiales reaccionaron con fuertes caídas tras el anuncio de aranceles del presidente Donald Trump, mientras que los países afectados prometen represalias. El mandatario reveló el listado de 185 países a los que le aplicarán impuestos que parten en un 10%, incluido Chile y sus principales socios comerciales. Para profundizar, analizar esta medida, estamos con Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenos días, Andrés, gracias por la invitación. Gusto verte nuevamente. Igualmente, siempre en estos temas. siempre un placer, Jorge. A ver, partamos un poco tratando de explicar, este es un Donald Trump, si lo comparamos con el primer gobierno, a razón de lo que vimos ayer. Claro, el primer gobierno, hablamos de una guerra comercial, pero puntualmente con China y algunos socios comerciales. Este es un Donald Trump definitivamente desatado, ¿no? Este es un Donald Trump reforzado que ya fue el alumno que aprendió en su primer mandato y hoy día ya está graduado. Conoce la burocracia estatal, llega con un equipo mucho más leal y de incondicionales, a diferencia de su primer gobierno que había un mayor equilibrio con el Partido Republicano, llamemos tradicional, y que tampoco se juega una reelección y que por lo tanto está dispuesto a llevar adelante sin ningún tipo de duda su agenda proteccionista y las medidas que en general ha anunciado. Como tú mencionaste, Andrés, en su primer mandato todos los temas relacionados a aranceles se refirieron más bien a China en este contexto de guerra comercial, pero lo que anunció ayer, que fue una muy mala noticia para la economía mundial y para la economía estadounidense en particular, es sin precedentes. Yo no tengo memoria en las últimas décadas de un anuncio en materia de economía global, de política comercial, con la magnitud y profundidad de lo que vimos ayer. A ver, ¿esto es el fin de la globalización, del libre comercio? ¿Marca un antes y un después a tu juicio? ¿Depende de cómo esto evolucione? Porque Donald Trump mañana puede aparecer diciendo quizás cualquier cosa y dándose vuelta con otro país, no sé. ¿Es el fin del libre comercio? Creo que es difícil anticiparlo porque Trump es impredecible y es una persona transaccional. ¿Mm? Entonces, ayer se abrió un nuevo ciclo de incertidumbre que no sabemos si esto va a abrir, por ejemplo, un espacio de negociación país a país con el presidente de Estados Unidos. No sabemos si algunos de estos aranceles se van a suspender el día de mañana. No sabemos si se va a acotar los productos a los cuales se aplican. No tenemos los detalles. En consecuencia, como es la tónica de Trump, la imprevisibilidad en todo lo que hace. Ahora bien, cuando vemos el tema de la globalización, Andrés, nosotros tuvimos un gran boom entre el año 80 hasta el 2008, hasta la crisis subprime. Claro. Y esta crisis financiera comienza, si tú haces memoria, esta mayor sentimiento antiglobalización, o sea, el impulso político a la globalización, más allá que continuaba el comercio, el intercambio de personas, de ideas, comenzó a decaer. Y lo que estamos viendo hoy día con Trump, y que también lo vimos en el Trump 1.0, es un síntoma de eso, de esta desglobalización o de estas mayores críticas a la globalización. Claramente, de continuar este esquema de aranceles, que además es liderado por la principal potencia mundial, podríamos decir que estamos Jorge. entrando en una etapa. Sí, claro, porque recojo un poco lo que tú decías y muchos analistas coinciden lo mismo, que como que la subprime marca un antes y un después dentro de esta era de globalización. Pero uno veía más bien movimientos, Chile incluido, más bien ligados a la izquierda, a la centroizquierda, muy críticos a la globalización. O sea, lo que pasó en España con Podemos, todos los movimientos, lo que pasó en Grecia, lo que ha pasado en muchos países, en nuestro país también, el mapa político cambió. Pero aquí estamos hablando de la derecha y la derecha dura. Claro, eso habla también del cambio político que viene desde los años 60, Andrés, entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hoy día el Partido Republicano no es el partido de la élite, es el partido de base, es el partido de esa América profunda, de esa América rural, y que Trump ha tenido la capacidad hoy día, siendo su movimiento mayoritario en el Partido Republicano, de representar ese malestar o esa furia de esa sociedad americana, de esa parte de sociedad americana que piensa que han abusado. Pero ojo, Andrés. Cuando uno ve las medidas proteccionistas, no solamente arancelarias, hay una tendencia en los últimos 5 años que han aumentado, Sí. también por otras razones. ¿Cuál es la diferencia de Trump? Que sus medidas las toma de manera muy drástica, de manera sorpresiva y que usa la política comercial también para fines distintos de seguridad, políticos, migratorios. O sea, lo hemos visto con Rusia y Ucrania, lo hemos visto en el caso de Venezuela, lo hemos visto en el caso de Colombia, por temas distintos, de migración, de tráfico de drogas con México, en el caso de guerra de Ucrania y Rusia también con el tema de suministro de las famosas tierras raras. O sea, aquí los objetivos son distintos, ¿no? Son distintos
Y los mercados al inicio de Trump pensaban que todos estos anuncios en materia arancelaria más bien era para mejorar la posición negociadora de Estados Unidos. Pero ahora los mercados vienen cayendo, todos los índices, porque se han dado cuenta que no eran meros anuncios, sino que estamos hablando de medidas radicales. Creo, Andrés, porque esto ¿Mm? también va a afectar a la economía, al consumidor americano, que no hay total conciencia de la magnitud de estas medidas. Porque una cosa es buscar un rédito político a corto plazo, como ocurrió con otro alcance cuando Trump se retira del TPP-12 en su primer mandato, que también fue una muy mala decisión, pero otro es cuáles van a ser los impactos en materia de inflación, ha aumentado la percepción de un riesgo de recesión global y en consecuencia cómo eso pueda también terminar afectando al gobierno de Trump. Faltando la otra parte de Claro. la foto, que son las medidas pro crecimiento que también ha dicho que va a anunciar. Si lo llevamos a números, Jorge, escuchando a los asesores de Trump, ellos decían, en la próxima década debiésemos recaudar, decían ellos, 6 billones de dólares. Para lo que llevamos en números sencillos, eso es 20 veces lo que produce la economía chilena en un año. La economía chilena en el global, 20 veces. Eso es lo que pretende recaudar Trump. ¿Qué efecto puede tener esto en el mercado interno? Tú lo deslizabas en la respuesta anterior. Porque claro, ha dicho el mismo Trump, vamos a iniciar una suerte como de travesía por el desierto, esto va a ser difícil en los primeros años, pero Estados Unidos va a recaudar más, las empresas norteamericanas, muchas empresas que estaban en China, en México, en Canadá, van a volver. ¿Va a ser tan así? Porque yo no he visto un economista que le haya prestado ropa a Trump. Creo que no, porque el proteccionismo en este discurso de Trump de que se han aprovechado y que había un trato desigual hacia Estados Unidos y que va a revitalizar la industria, la evidencia ha mostrado que ha fracasado. Fracasó en los años 30, fracasó cuando se trató de implementar en los años 60 y 70 en América Latina, y las empresas en definitiva no son más competitivas por tener mayores aranceles, son más competitivas por la innovación, por la productividad, por otras razones. Los números, hasta el momento, en ¿Mm? los distintos estudios no dan para compensar el alza de aranceles con la eventual menor recaudación fiscal por la baja de impuestos que próximamente debiera anunciar Trump. Por lo tanto, la aritmética no está dando en esta materia. Jorge, ¿cómo has visto desde tu especialidad la posición que ha tomado el gobierno de Chile? Hemos visto, claro, distintos tipos de declaraciones. Incluso fue criticado el presidente Boric ayer cuando decía que Trump pretende o pareciera pretender ser un nuevo emperador. Hoy día el tono es distinto, desde la Cancillería ha sido más cautos, también los efectos que han mostrado desde el Ministerio de Hacienda, esto hay que mirarlo. ¿Cómo has visto la posición que ha tomado Chile antes de estos anuncios y después de estos anuncios? Primero hay que poner a Chile en el contexto de estas medidas. Chile va a tener un efecto directo, que es este arancel universal como piso que Mm. puso Trump de 10%, aun cuando tenemos un tratado de libre comercio, ya hablaremos de eso. Y eso va a afectar a aquellos productos principales que exportamos, excluyendo el cobre, porque está sujeto a una investigación en curso en Estados Unidos. A las frutas, al salmón, Mm. a la La celulosa. madera también Eso queda fuera. exactamente, porque también está en el marco una Sí. investigación. Son dos investigaciones separadas, de las cuales también van a surgir medidas. Entonces, primero tenemos el 10%, que significa un costo mayor para los exportadores y un costo de producción, en definitiva, para la economía. Algunos hablan de una ventaja relativa porque otros países exportadores tienen aranceles mayores, pero eso es una ventaja a corto plazo. Pero si la economía se ve afectada en general, eso también termina impactando a Chile. Pero están los efectos indirectos, Andrés. Una desaceleración global significa una caída de las exportaciones para Claro. una economía como la chilena, que principalmente es exportadora. También va a haber desvío de comercio, donde se van a buscar mercados con menores tasas arancelarias y por lo tanto mayor competencia Para a las nuestras empresas. exportaciones. Exactamente. Entonces, y finalmente el cuadro de mayor incertidumbre, que genera volatilidad en los mercados y menor apetito al riesgo, y eso va a tener Claro. también un Jorge, impacto en la... solamente un punto, porque estaba leyendo hoy día declaraciones, porque han salido de todos los gustos. Algunos sectores de nuestra economía han dicho aquí, ojo, también se pueden abrir oportunidades y te pido tu opinión. Por ejemplo, en el caso del mercado del vino, si tú te comparas con algunos países como Italia, Francia y España, que exportan mucho a Estados Unidos, ellos van a tener aranceles mucho más altos que el chileno. Lo mismo en el caso de la celulosa con Canadá y Europa, que también exportan mucho a Estados Unidos, van a tener aranceles más altos. En el caso del salmón con Noruega, ¿también se podrían ver oportunidades? Sí, esto también ocurrió cuando le aplicó, por ejemplo, Trump aranceles adicionales a En el Australia y a vino, Nueva Zelanda, y nos vimos beneficiados con el vino. Pero son ventajas, Andrés, más bien de corto plazo. ya. Pero en el global, cuando tú ves la foto completa, un escenario de desaceleración económica, eventualmente recesión
Una desaceleración de China, que es nuestro principal socio comercial, termina impactando a la economía chilena en su conjunto. Entonces, aun cuando hay estas ventajas de corto plazo, en el largo plazo son malas noticias para la economía chilena también. Sí, tú hablabas también del tema del crecimiento, incluso algunos han deslizado el tema de las tasas de interés. Ojo con las tasas de interés en Estados Unidos, las tasas largas afectan aquí en los hipotecarios, incluso te pueden terminar afectando a las tasas cortas de préstamos más cortos. Pero también te quiero comentar sobre, por ejemplo, los precios en el mundo. Fue tema durante la pandemia, fue tema durante la guerra en Ucrania, la crisis inflacionaria a nivel mundial. No estamos diciendo que vaya a pasar lo mismo, pero esto, a tu juicio, puede generar también ese efecto inflacionario, que las cosas se compren más caro, que la logística esté más cara. Exactamente, porque los aranceles, Andrés, son un costo adicional a la producción. En una economía mundial que funciona con cadenas de producción, cadenas de suministro, donde cada uno de estos aranceles tú vas incorporando un costo adicional en esa cadena. Voy a dar un ejemplo muy didáctico. Si Chile exporta cobre a México, que lo necesita, por Mm. ejemplo, para la fabricación de automóviles, y esos automóviles después se exportan a Estados Unidos, también hay un arancel que está afectando ahí en la cadena de producción a Chile, es decir, de manera indirecta dentro de esa cadena. Estos aranceles que son mayores costos de producción claramente generan un efecto en los precios porque finalmente los importadores desde Estados Unidos lo cargan al precio y eso termina castigando al consumidor. Por eso los mercados han puesto como un riesgo la persistencia inflacionaria. Pero ¿qué es lo adicional y que hace más complejas las decisiones de la Reserva Federal y de las tasas en general? Que el riesgo de desaceleración de la economía, incluso recesión, han Sí. aumentado. Está en un Entonces, 50% recesión en Estados Unidos. exacto, entonces se da, y de hecho las proyecciones ya para el primer trimestre van a la baja y se puede dar un escenario, Andrés, muy indeseado, que es el de esta inflación. Una inflación alta, pero un crecimiento económico bajo. Y eso es un desafío muy complejo para la política económica y para la economía en general. Jorge, ¿cómo podemos entender a Trump bajo la siguiente lógica? A ver, en el caso del cobre, no te voy a preguntar puntualmente por el mercado del cobre, pero a ver, si nos pone, por ejemplo, aranceles altos en el cobre, Estados Unidos es un país que consume mucho más cobre del que produce. Y todos sabemos que al final querer producir más cobre, eso se demora no 5 años, no 10, se puede demorar 20, 30, en encontrar un lugar, en hacer los estudios, las perforaciones y empezar a vender ese cobre, se demora mucho tiempo. ¿Cómo entender a un Trump sabiendo que, por ejemplo, en el caso del cobre, él consume mucho más de lo que compra y nos sube los aranceles? ¿Cómo entender esa lógica? Nosotros efectivamente, Andrés, lo que exportamos es cobre refinado y ahí es donde el diablo está en los detalles. Porque en el caso del cobre, la investigación que está haciendo Estados Unidos para determinar si es un mineral crítico o no para su seguridad nacional. Pero como Estados Unidos necesita proveedores extranjeros del cobre, probablemente también se puede abrir un periodo de negociación o que sea más selectiva sus medidas en términos de no afectar a un mercado como el de Estados Unidos que necesita el cobre chileno. De no ocurrir eso, claramente es un costo adicional que los importadores de Estados Unidos van a tener que absorber y que lo van a terminar cargando al precio. Ahora, una estructura mayor del cobre o que genere una caída en los precios del cobre, también afecta a China. Y una desaceleración de Claro. China afecta la demanda de cobre y por lo tanto eso terminaría de una u otra manera afectando O sea, la mitad de a la nuestro economía. cobre va a China. Claro, y muchos dicen, pero las medidas de Trump generaron un alza en el precio del cobre. Eso fue más bien una razón especulativa financiera que se adelantaron las compras anticipándose a eventuales aranceles, pero eso es un efecto de corto plazo que no tiene que ver con el precio de referencia de largo plazo del cobre. Y había algo que se metió en el tintero, Andrés, en una ¿Sí? pregunta tuya, el gobierno chileno. Creo yo que el gobierno primero tiene que tener un sentido de realidad. Acá estamos hablando con Estados Unidos, donde la simetría de poder es total. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio. Lo que hace Trump y que es muy peligroso es que invoca leyes internas, en este Mm. caso la emergencia económica de los 70, y con eso se salta los tratados. Porque nosotros tenemos un marco con el tratado de arancel cero. Hay mecanismos en el propio tratado de consultas y de diálogo con Estados Unidos que hay que aplicarlo de manera muy pragmática e ¿Pero se inteligente. pueden usar con Trump? Yo creo que es muy difícil porque aquí está primando la ley del más fuerte, pero Mm. están esos mecanismos, pero su efectividad yo las pongo en duda dado el contexto actual.
Y lo segundo, Cancillería tiene que activar todos los canales diplomáticos, apoyarse en las cámaras chileno-americanas de comercio como AmCham, con las empresas americanas que invierten y tienen relación comercial con Chile, de manera de generar ahí un frente común. Ya vemos que hay algunos senadores republicanos que se están oponiendo a las decisiones de Trump y activar, yo veo todo ese tipo de mecanismos e instancias para tratar de que Chile vaya teniendo un trato especial. Creo yo que aquí se abre un nuevo cuadro de incertidumbre donde van a comenzar las negociaciones vis a vis de los países con Estados Unidos, como Argentina ya lo ha solicitado estos días. Jorge Sá, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por este espacio y este diálogo. Gracias, Jorge. Buen día. Gracias, Andrés, por la invitación. Chao, chao.